Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En este caso tenemos a Fan Hunter Assault Vampiro, que es una expansión autojugable. Lo que quiere decir es que funciona muy bien por sí sola, así, o como expansión de Fan Hunter Assault, que es otro juego que seguramente conoceréis. Pues como en otros anteriores juegos de Fan Hunter, el autor es Pac Gallego, ilustrado por Cels Piñol y Ruth Serrano, unas ilustraciones de 10, y es un juego que está pues hecho para aquellos que tengáis más o menos 13 años, a partir de 2 a 5 jugadores y ojo al dato porque la partida dura 37 minutos. Pero no pone 37 minutos, lo podéis mirar aquí en el dosar de la caja, 37 minutos, si habéis tardado 36 o 38, chicos, no lo estáis haciendo bien. Así que, bueno, pues ¿cuál es el objetivo de Fan Hunter Assault Vampiro? Pues conseguir objetos, reliquias, objetos prohibidos, capturar guardias, escabulliros de las redadas papales, soportar las puñetas a las que os van a someter vuestros contrincantes, etcétera, 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 sin dejar de cumplir vuestras misión. ¿Habéis visto, Bueno, pues entonces, al final, ¿quién ganará? Pues evidentemente el que tenga más puntos de victoria al final de la partida. ¿Cómo? Pues eso, cogiendo reliquias, objetos prohibidos, capturando guardias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues nada, vamos a ver qué contiene esta caja, que es muy pequeñita, pero matona. Exacto, siendo Fan Hunter Assault un juego de cartas y siendo Vampiro, esa expansión de Fan Hunter Assault, otro juego de cartas, ¿qué nos podemos encontrar dentro de esta caja? Cartas. Pues os voy a explicar, era malo. Os voy a explicar ahora cuáles son estas cartas, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, pues nuestras cartas de narizones. Son los personajes que nos representan durante la partida, cada uno tiene una habilidad y nos dará una bonificación de puntos determinada. Aquí tenemos las cartas de albricias, tenemos muchas, casi 80. Básicamente hay dos cartas de albricias, ¿vale? Unas que son las narizones no jugadores, que son personajes como este, por ejemplo, son personajes que en realidad no están en juego, pero sí que nos ayudan a conseguir nuestros objetivos, ¿vale? Normalmente cada uno de ellos tiene una habilidad que podremos jugar durante el turno y después aquí tiene una numeración que eso es su valor de fuerza y es el que necesitaremos que sea igual o superior al de los guardias con los que se van a enfrentar. Si jugamos más de una carta de narizón no jugador al mismo tiempo, pues podremos sumar los valores de fuerza para intentar acabar con el guardia. ¿Sí? Y después, el otro tipo de cartas de albricias que hay son las de truco, que se diferencian en dos. Truco, que básicamente son cosas guays que vais a poder hacer durante el turno, y después arma. Esto no ha salido así, es que me he preparado las cartas. Y esta es la de arma, ¿vale? Que complementa la fuerza que tiene vuestro narizón no jugador, con lo cual podríamos sumar la puntuación y poder acabar pues con el guardia. Esas cartas se pueden utilizar en cualquier momento de la partida, ¿vale? Después tenemos las cartas de fase, divididas en 4 fases. Estaría bien pues que las separemos por fases, las barajemos y dejemos espacio para poder ir haciendo el montón de descarte de las cartas que vamos a ir utilizando. Si se acaba las cartas, cogeremos el montón de descarte, volveremos a barajar y crearemos un mazo nuevo de fase. ¿Sí? Las cartas de fase se diferencian en... también me lo he preparado, así que esto va a ir así, fluido. Evento, que son cosas que se van a jugar o se van a aplicar en el momento mismo en el que salga la carta, en el que aparezca la carta. Después tenemos las de objeto, ¿vale? Que son las cartas pues, que realmente son las que queremos conseguir y queremos guardar en nuestra colección. También van a tener algunas de ellas habilidades que podremos aplicar durante nuestro turno. Después una numeración que van a ser los puntos de victoria que vamos a ir consiguiendo. Y estos iconos de aquí son a las aficiones a las que pertenece este objeto o reliquia. Este, por ejemplo, AA es cómic. En el libro de instrucciones os dice cuál es cómic, cine... y no sé, todas las demás que hay, que ahora mismo me he pillado así y no me acuerdo. Y después, aquí tenemos los guardias. ¿Por qué? Pues las cartas de fase, como habéis visto, pues esconden los objetos que nosotros vamos a querer ir consiguiendo, pero también esconden la oposición que vamos a encontrar, es decir, estos guardias de aquí.
En el momento en que un guardia aparece, pues nos va a querer atacar y va a utilizar su fuerza de ataque, ¿vale? O su valor de fuerza. Si nosotros acabamos con él, este guardia nos lo quedamos y nos lo vamos a guardar en nuestro mazo de cartas de colección, porque sus puntos de fuerza se van a convertir en ese caso automáticamente en puntos de victoria. Pero si nosotros no somos capaces de acabar con él, nos va a estar bloqueando una fase hasta que alguien acabe con este guardián. ¿Sí? Bueno, pues dicho esto, vamos a ver cuáles son los preparativos que hacen falta para que disfrutemos de esta cajita pequeña pero matona. Para empezar a jugar, lo que haremos será coger las cartas de narizones, barajarlas bien y cada uno de los contrincantes y de nosotros, es decir, cada uno de los jugadores, cogerá al azar a un narizón y se lo pondrá delante. Así sucesivamente, ¿vale? Y entonces los narizones que sobren, pues los vamos a dejar a un lado. A partir de ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es coger nuestra baraja de albricias y vamos a barajarla muy bien para mezclar todas las cartas. Y nuevamente cada uno de los jugadores cogerá 3 cartas. 3, 3, 3 y volveremos a dejar nuestro mazo de albricias. Habremos barajado bien cada una de las cartas, cada una de las barajas de fase. Barajaremos y las pondremos en hila haciendo un camino de fases, fase 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y a partir de ahora solo falta decidir quién va a empezar a jugar. Una buena manera, por ejemplo, es pues, intentar ver quién es el que sabe más frases de películas de superhéroes, o de piratas, o de naves del espacio. Si no puede ser eso, pues entonces estaría muy bien también empezar a mirar cuántos poderes sobrehumanos podéis identificar. Pero si tampoco queréis complicaros mucho la vida, pues basta con decir, ¿quién se ha despertado antes? ¿No? Ya está. Pues esa persona que ya que ha pringado más que el resto, pues que sea ella la que empiece la partida, ¿no? Y a partir de ahí, pues oye, sentido de las agujas del reloj, tampoco vamos a ser ahora quisquillosos. Pues venga, y vamos a ver en qué consiste una partida. En cada turno tienes que hacer 3 acciones. Una es avanzar la aventura. La segunda es jugar hasta 2 acciones. Y la tercera es robar otra vez hasta tener 3 cartas de tu mano de albricias, ¿vale? Vamos a ver en qué consiste la primera parte, que es avanzar la aventura. Avanzar la aventura significa que puedes jugar una de las cartas de tu mano o, si no te interesa jugar ninguna, robar una de las cartas de albricias. Entonces deberás decidir si pones en juego un narizón no jugador, un NNJ, ¿vale? Vamos a llamarlo así de ahora, porque es más cómodo para mí, sobre todo que tengo que vocalizarlo. Entonces, si pones en juego un NNJ, lo pones al lado de tu narizón. En ese momento podrás utilizar, lo pones en juego y podrás utilizar sus habilidades y su puntuación de fuerza en las oposiciones que tengas, en las peleas que tengas con los guardias durante la partida. Y si es un truco, pues lo vamos a poner en juego y vamos a resolver su efecto de inmediato en el momento en el que salga. Después de haber avanzado a la aventura, ahora tenemos que jugar hasta 2 acciones. Podéis jugar las acciones en el orden que queráis y podéis incluso repetir acciones. Las 4 acciones posibles, ya os digo, os las voy a decir en un orden determinado, pero la podéis jugar como queráis. Son: desvelar una carta de fase. Las digo y después os explico qué viene el rollo. Desvelar una carta de fase. 2, colocar un objeto en vuestra colección. 3, atacar a un guardia, o 4, jugar una habilidad, ¿vale? Os he dicho un número, pero simplemente para eliminarlas, porque yo sabía que eran 4 y así os la decía, pero chicos, recordad, las podéis jugar como queráis, en el orden que queráis, e incluso podéis repetirlas. Ahora, eso sí, hasta 2 acciones. Vamos a ver, por ejemplo, qué consiste desvelar una carta de fase. Desvelar una carta de fase es levantar una carta de la fase que estamos jugando. Para desvelar una fase superior a 1, y concreta, tenemos que tener al menos desvelada una carta, al menos una, de la fase anterior. ¿Sí? Vale. En ese momento en que nosotros desvelemos la carta de fase pueden pasar 3 cosas. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos de cartas de fase. Una, que pues levantemos y sea, pues por ejemplo, un evento. En este caso vamos a jugar el evento, lo que dice la carta, y vamos a aplicarlo en el mismo momento en el que salga la carta. Lo jugamos, aplicamos lo que dice la carta y descartamos esta carta en el mazo de descarte correspondiente a la fase 1. Por ejemplo, la vamos a poner aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera salido un guardia? Pues que nos hubiera reventado a palos en el momento en el que hubiera salido. Eso sí, a lo mejor nos revienta, pero a lo mejor no.
Ajá, ¿por qué? Porque yo me voy a defender. ¿Cómo? Me voy a defender con mis NNJ y con las armas que le pueda dar a este. Acordaos, las armas complementan la fuerza o sea, el valor de fuerza que tiene mi NNJ. Y recordad también que podéis jugar más de un NNJ en una lucha, es decir, podéis sumar puntuación para intentar derrotar a el guardia. ¿Cómo lo vais a derrotar? Pues teniendo la misma puntuación o superior, ¿vale? Si tenéis inferior, no lo vais a derrotar. ¿Qué pasa si lo derrotáis? Genial, pues cogéis ese guardián y os lo ponéis en vuestro mazo de cartas de colección, porque su valor de fuerza se convierte automáticamente en puntos de victoria para tu colección y para ti. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, no acabáis con el guardián? Pues que entonces ese guardián se va a quedar bloqueando esa fase y se va a quedar bloqueándola hasta que otro jugador no consiga acabar con él en los turnos posteriores que vayamos jugando. ¿Sí? Otra de las cartas que te puede salir cuando desveles una carta de fase es un objeto. Tríncalo, en el momento. Y ponlo al lado de tu narizón. ¿Por qué? Porque en ese momento podrás jugar su habilidad. Otra de las acciones que podemos hacer en esta de jugar hasta 2 acciones es eso mismo, jugar una habilidad, ¿vale? Tenemos pues habilidades, por ejemplo, de nuestros objetos o de nuestros NNJ. Podemos jugar sus habilidades siempre y cuando estén en juego encima de la mesa, es decir, al lado de nuestro narizón. Y no se pueden jugar una habilidad 2 veces durante el mismo turno, ¿vale? Tendremos que esperarnos hasta llegar a otro turno. ¿Sí? Muy bien, otra de las acciones que podemos hacer es guardar objetos en nuestra colección. Para ello vamos a utilizar a nuestros NNJ. Vamos a descartarnos de él, es decir, lo vamos a llevar al mazo de descarte de las cartas de albricias y vamos a guardarnos los objetos de la colección que tengamos en juego y que queramos guardar, que queramos ponerlos a salvo. Guardar objetos de la colección tiene un yin y un yang, ¿vale? Una parte buena y una parte mala. Parte buena es que los ponemos a salvo de cualquier otra acción que pueda pasar y eso después nos va a dar puntos de victoria. Parte mala, que la habilidad del objeto deja de ser aplicable, no la podemos usar porque ya no está en juego encima de la mesa al lado de nuestro narizón, sino que forma parte de nuestra baraja de colección. ¿Sí? Genial. Y otra de las acciones posibles que tenemos en este jugar hasta 2 acciones es atacar a un guardia. Antes os he explicado cómo funcionaba esto de atacar a un guardia cuando levantábamos una carta de fase y este guardia nos quería moler a palos. Pero tened en cuenta que es una de las acciones que tenéis posibles, es decir, a lo mejor el tío sale, te pega un palo y a lo mejor tú no quieres atacar al guardia. O sí, es una de las acciones posibles que tenéis para hacer. Y recordad, tenéis que sumar los puntos necesarios para acabar con él, es decir, mismos puntos o superiores utilizando los valores de fuerza de vuestros NNJ por sí solos o combinados entre ellos, más las cartas de arma que suman también puntuación a vuestro valor de fuerza. ¿Que acabáis con el guardián? Con el guardián o con el guardia, pues os lo lleváis a vuestra colección de objetos, pues su valor de fuerza serán puntos de victoria. ¿Qué pasa con las cartas de albricias que hayáis utilizado para acabar con él? Se descartan al mazo de descarte de cartas de albricia, ¿sí? Y ¿qué pasa si, por ejemplo, no acabáis con él? Pues lo que os decía anteriormente, chicos, me repito, es decir, ese guardia se quedará bloqueando esa fase hasta que alguno de nuestros contrincantes sea capaz de acabar con él. Vale, entonces ahora ya nos queda la tercera fase de nuestro turno, ¿vale? Recordemos, un turno es avanzar la aventura, o sea, un turno son 3 fases, ¿vale? Recordemos, esas 3 fases son avanzar la aventura, jugar hasta 2 acciones, que se pueden jugar de entre 4 acciones 2, y después es robar 3 cartas, o hasta conseguir 3 cartas. ¿Hasta conseguir por qué? Porque a lo mejor nos hemos descartado de 2 cartas de albricias o de una, o de las 3, da igual. En nuestra última fase de turno tenemos que coger las cartas necesarias del mazo de albricias hasta conseguir otras 3 cartas en nuestra mano. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se acaba la partida? Pues cuando ya no tenemos más cartas en el mazo de albricias. Así como los mazos de las cartas de fase los podemos ir renovando, y por eso tenemos los mazos de descarte aquí enfrente de cada uno de ellos,
las cartas de albricias no se renuevan, las descartadas son descartadas y cuando se coge la última carta se acaba la partida. Ahora toca pues ver quién tiene más puntos de victoria. Recordad tener en cuenta la bonificación que os ofrece vuestro narizón, tener en cuenta también todos los productos que tenéis en vuestra colección de objetos y tened en cuenta que los guardias que tengáis en la colección de objetos, su valor de fuerza se convierte en este momento en puntos de victoria. ¿Qué pasa si en algún caso hay un empate entre dos jugadores o más a puntuación? Pues entonces se resuelve para ver el desempate viendo quién tiene más cartas en su colección de objetos. Eso sí, entre los que han empatado, evidentemente, ¿vale? No el resto. ¿Sí? Bueno, no hemos mirado en detalle cada una de las cartas que compone el juego, son muchísimas. Os hemos dado cuáles son las principales cosas que tenéis en cuenta para jugar a este Fan Hunter Assault y disfrutar muchísimo de él porque es para ello, es para pasárselo súper bien con este juego. Una cosa, tenéis dentro una modalidad de juego que es de misiones, ¿vale? Con unas cartas que son, bueno, son otras que pueden llevar una F y se pueden jugar, pero os recomiendo que os miréis esa parte del juego, las instrucciones, y que los juguéis cuando ya habéis echado pues unas 4 o 5 partidas a esta modalidad que os hemos explicado aquí. ¿Sí? Bueno, pues espero que os guste muchísimo, que consigáis muchos objetos frikis y que acabéis con las redes papales y las prohibiciones y estas cosas que a mí no me gustan nada. Así que chicos, a pasarlo muy bien y nos vemos en otra.